Muy buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de la Televisión Canaria. Vamos a estar como cada martes con un invitado, en este caso esta noche una invitada. Vamos a hablar de un tema de actualidad. Hoy es un día en el que el Parlamento Canario ha estado sin duda movido en torno a un tema central que es las cuentas del 2013, los dineros que finalmente habrá en Canarias, muy pendiente del Congreso de los Diputados, que también hoy estudiaba en comisión las numerosas enmiendas parciales. Hablamos de cuentas de dinero, pero hoy hablaremos de muchas más cosas porque nuestra invitada se presta a ello. Es la ex consejera de Sanidad del Gobierno canario, diputada del Partido Popular por Gran Canaria en el Parlamento Autonómico y portavoz de Sanidad, Mercedes Roldós. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche en el Envite. Muchas gracias a ustedes, un placer. Como siempre, estaremos con periodistas y estamos con nuestra compañera Emilia González. Emilia, buenas noches. Vamos a ir adelantando, buenas noches a todos, adelantando algunas de las cuestiones. Buenas noches, día intenso, como decía Carmelo, en el Parlamento de Canarias, donde hemos asistido a un pleno urgente en el que sus señorías han debatido sobre los recortes del gobierno de Rajoy y cómo afectarán a las cuentas de nuestra comunidad. Recordemos que fue el propio presidente canario quien solicitó el pleno tras anunciar que no presentará los presupuestos canarios del próximo año en la Cámara Autonómica hasta conocer exactamente qué partidas destinará el Estado a las islas. Ante tanto recorte y cruce de acusaciones, nos preguntamos, ¿Rajoy maltrata a Canarias? También hablaremos de paro. Octubre dejó un dato positivo en las islas. Fue donde único bajó junto a Valencia, de toda España, donde el número de desempleados siguió creciendo. Son casi 5 millones de personas sin trabajo. Muchas voces dicen que con tanto recorte no se va a activar el mercado laboral. ¿Cuál es la solución para frenar esta escalada? Fue una trampa mortal. La fiesta madriarena, que se celebró la noche de Halloween, le costó la vida a 4 jóvenes y hay otra chica que continúa en estado crítico. La alarma ha saltado porque este tipo de fiestas se suceden en todo el territorio nacional. ¿Podría ocurrir en Canarias? Bueno, pues estos serán algunos de los asuntos que abordaremos esta noche en el Envite con nuestra invitada y con los periodistas que nos acompañan y que paso a presentarles. Está con nosotros Enrique Bettencourt, subdirector del Espejo Canario. Buenas noches, Enrique. Muy buenas noches. Bienvenido. Bueno. También nos acompaña esta noche Verónica Martín, subdirectora de Diario de Avisos. Buenas noches, Verónica. Buenas noches. Bienvenida. Pepe Moreno, subdirector de ABC.Radio Tenerife. Buenas noches, Pepe. ¿Qué tal? Buenas noches, Emilia. Aquí Bienvenido. Entre los compañeros subdirectores todos. Bienvenido. Y se encuentra con nosotros José Mujica, director adjunto de Canarias 7. Buenas noches, José. Buenas noches. Bueno, pues ya tenemos a todos los periodistas, tenemos a nuestra invitada y Carmelo, tú tienes las cartas y están repartidas, así que cuando quieras. Mujica es director adjunto. No, Subdirector adjunto. Iba bien, Pepe. Iba bien. Todavía, Todo subdirector, un ramillete pero adjunto en el caso de... Un ramillete. Bueno, estamos con grandes periodistas, sean sub o lo que quieran ser en sus empresas, grandes periodistas que además son habituales en este programa y muy pendientes de lo que hoy ha ocurrido, está ocurriendo, sobre todo en la isla de Tenerife, con la declaración de alerta por las lluvias. En La Palma también ha llovido, ha seguido lloviendo. Nuestra invitada, vamos a comenzar como siempre con la primera mano. Nuestra invitada va a elegir una de las cartas que le vamos a ofrecer para que también de ella se desprenda qué periodista, Mercedes Roldós, le formula la primera pregunta de esta noche en el Envite. Tiene usted ahí 4 cartas y usted elige. Usted decide qué periodista le va a preguntar. Estamos también pendientes de qué pasa en Estados Unidos. Hoy le van a preguntar de muchas cosas. A ver si sale Muy bien, pues el seguro, demócrata o el republicano. Seguro que es un día importante hoy. Bueno, pues yo de las cartas elijo el rey de espadas. A ver quién va por espadas. ¿Me tocó? Le tocó a Enrique. La Eso primera no pregunta quiere del decir que Envite. nos vayamos a poner las espadas en alto. No, ¿verdad? en absoluto. Desenvaina. Sí, Enrique. casualmente, hace unas horas hablaba con alguna persona que coincidió con usted en el anterior ejecutivo y me destacaba su rigor. Luego, creo que dejó una buena estela entre sus compañeros de gabinete cuando estuvo, ¿no? Le quería hacer una primera pregunta de sanidad porque me toca de cerca por amistad, a Pepe también, que es el caso de esa unidad importantísima que tenemos en Gran Canaria, con proyección internacional, porque además creo que colaboran ahí los mejores probablemente cardiólogos del mundo, italianos, y que además tiene proyección no solo en las islas, sino incluso hacia la cercana África, ¿no? Se justifica por la política de recorte, verdad que estamos con tijera en todos los servicios públicos, el perder una unidad de esas características con el nivel que tiene y con lo que influye, en este caso que va a obligar a los niños y niñas de aquí a tener que ser atendidos en hospitales peninsulares. Porque se habla del cierre de esa unidad. Del cierre a partir del mes de enero, ¿no?
Pues mire, yo le agradezco muchísimo que me haga esa pregunta y que lo saca aquí en esta mesa de debate, porque es algo que afecta a todos los canarios. Es una unidad de ámbito regional, una unidad de cirugía cardíaca infantil que lleva funcionando en Canarias desde el año 2001, que como usted bien decía, gracias al convenio de colaboración con San Donato de Milán, que tiene un prestigio y un reconocimiento internacional, los resultados de esas intervenciones quirúrgicas, de esos tratamientos a los niños, los resultados son mejores en índices de mortalidad que la media europea. Está a la vanguardia europea, a la vanguardia mundial en tratamiento de niños con cardiopatías congénitas, que no olvidemos que las cardiopatías congénitas son la malformación congénita que causa mayor mortalidad. Y estamos hablando de que a día de hoy se atienden estos niños en Canarias, su supervivencia, sus expectativas de vida, su calidad de vida ha mejorado de manera espectacular, ya no se tienen que trasladar fuera, la mortalidad ha bajado y por lo tanto cerrar esa unidad a mí me parece una temeridad. No se justifica ni por motivos económicos, porque esa unidad, su coste es poco más de 1 millón de euros al año. No se justifica por el número de pacientes atendidos, porque además podríamos ser centro de referencia tricontinental. Tenemos África muy cercana y no tiene unidades de estas características. Empezamos, cuando yo estaba en la Consejería de Sanidad, con programas de cooperación, operando niños de África, que además era a coste cero para Canarias porque eran subvencionados por ONGs internacionales. Hay un proyecto europeo con fondos de la Unión Europea, con fondos FEDER, y que también está implicada la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y todo este proyecto de cooperación internacional se ha dejado morir. Se ha dejado morir. No se están interviniendo niños. Hace unos días el propio cónsul de Mauritania, muy enfadado, se quejaba amargamente de que un mauritano había venido con su niño a operarse aquí con el dinero en la mano para pagarlo y se tuvo que volver con un niño con una patología muy grave, con una patología cardíaca, que no lo quisieron operar aquí. Me parece tremendo. Bueno, pues es la primera pregunta con la que hemos comenzado el envite. Emilia, vamos a centrarnos ahora en el tema, digamos, político-económico de la jornada. En el Parlamento estaba hoy la noticia, Emilia, Parlamento Canario. Exactamente, era nuestra primera pregunta. Además, Rajoy maltrata a Canarias, decíamos. Según la mayoría del Parlamento de Canarias, el gobierno español trata de manera injusta a las islas en los presupuestos generales del Estado para 2013. Lo dijo el presidente de Canarias, el Grupo Mixto, Socialistas y Grupo Parlamentario Nacionalista Canario en el pleno que hemos podido seguir hoy en directo en Radio Televisión Canaria. El Partido Popular ha dicho todo lo contrario en una sesión que ha servido para analizar las cuentas de las islas y las de España. Paulino Rivero ha dicho que el próximo año se reducirá un 40% la inversión en las islas procedente del Estado. Mientras se producía ese debate en las islas, en el Congreso continúa el trámite de los presupuestos del Estado. Ya la mayoría del Partido Popular impidió hace unas semanas que prosperaran las 11 enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición. Este martes, la Comisión de Presupuestos ha empezado a debatir las más de 3.700 enmiendas de los grupos parlamentarios. El Ejecutivo canario espera que se incluyan algunas de esas enmiendas. Por un lado se debaten los presupuestos estatales y por el otro las cuentas no salen para más de 4.800.000 personas en España. Es el número récord de desempleados que nos deja octubre en nuestro país. Hablamos de un incremento de 128.242 parados. En Canarias, sin embargo, el pasado mes deja datos positivos con un descenso del paro. Se crearon 1.000 puestos de trabajo por sectores. Donde más empleos se crearon fue en la construcción, en los servicios y en la agricultura. Bueno, pues estos son algunos de los asuntos con los que comenzamos este debate. Y esos parados, Emilia, son los que se preguntan, ¿esto tiene salida? ¿Hay luz al final del túnel o esto va a ser eterno? En fin, Pepe. Hombre, yo creo que además esas cifras que se han dado en la última cifras que se han dado ayer, que fue cuando se dieron a conocer, están un poco maquilladas. Yo creo que no se ha creado desempleo, más bien ha sido un cambio en alguna de las columnas donde se sitúan y eran parados de larga duración que quedaban ya fuera de ese epígrafe y entonces han quedado como si estuvieran buscando su primer empleo, de ahí que hayan desaparecido y han aumentado
las cifras de empleados, yo no me las termino de creer. De todas maneras, a mí me preocupan algunas de las cosas que sí aquí se han dicho. Hace un momento Enrique le preguntaba a la exconsejera sobre un servicio, que me ha parecido estupenda la pregunta, pero no ha hecho más que el enunciado, no ha encontrado ninguna solución. Ha dicho que le preocupa tremendamente el cierre de eso, pero ahí no hemos quedado. ¿Y qué se puede hacer? Porque yo lo que estoy harto es de decir y de contar cosas que se cierran, que se quitan. Pero aquí hay una parte también de esos presupuestos del Estado que no vienen a Canarias, que han desaparecido de las cuentas del Estado, que por el deshacer de uno y por el quehacer de otro nos estamos viendo los ciudadanos, que somos los que estamos sufriendo todo eso, pues sin una serie de servicios que vamos para detrás. Y a mí me gustaría que más que el enunciado, oírselo a doña Mercedes Roldós, que sigue usando el don de la palabra de una manera maravillosa, que termine. ¿Cómo se soluciona esto? Pues mire, se soluciona priorizando. ¿Y qué es priorizar? Bueno, pues yo hacía alusión a que este servicio cuesta a las arcas de Canarias aproximadamente 1 millón de euros. No es razonable que en tiempos de crisis, en tiempos de austeridad, en tiempos de apretarnos el cinturón, sin embargo nos gastemos 5 veces más en algo prescindible como es el diputado del Común. O, por ejemplo, nos gastemos dinero en el Consejo Económico y Social, en el Consejo Consultivo, en la audiencia de cuentas, o que tengamos incluso una televisión pública con fondos públicos que se gasta 40 millones de euros al año, 38 va a ser 36. Para este nuevo presupuesto, pero va a incrementarse, o por lo menos eso dijo el Consejo de Administración. No es razonable, y yo entiendo que hay que priorizar, que hay que hacer eficiencia en el gasto y que lo que no se puede es recortar de aquello que es intocable. Y yo creo que los niños canarios, los niños con cardiopatías congénitas en Canarias, eso es intocable. Que antes que tocar una partida como esa, hay mucha grasa administrativa, de embajadas en el exterior, de mucho gasto de representación, de mucho gasto en publicidad y propaganda. Hombre, no es razonable que la Consejería de Sanidad se gaste 700.000 euros en publicidad y propaganda y luego vaya a cerrar un servicio que opera alrededor de 100 niños al año en Canarias, que vale prácticamente lo mismo. Eso es lo que hay que hacer, hay que priorizar. Y me van a permitir, claro, yo cuando oigo a Emilia decir que los presupuestos del Estado maltratan a Canarias. La pregunta era, ¿Rajoy maltrata a Canarias? Rajoy no maltrata a Canarias, todo lo contrario, todo lo contrario. Mire, yo he sido miembro de la Comisión de Presupuestos en el Congreso y siempre lo he sido aquí en el Parlamento de Canarias. Y cuando uno ve las cifras y los datos, mire, este año la inversión en Canarias, lo que es el capítulo 6 y el capítulo 7 de infraestructuras, de obras públicas en Canarias, resulta que baja con respecto a la media, baja un 5,8% con respecto al año anterior, al año 2012. Y sin embargo, la media del Estado, la bajada es del 16%. Luego, ¿dónde está el maltrato? Claro que hay un presupuesto mucho más reducido. Mire, es que estamos pagando las alegrías y el mal hacer de un gobierno socialista que el año anterior, el 2011, se gastó 90.000 millones de euros más de lo que había ingresado el Estado. Y ahora nos tenemos que apretar el cinturón, porque esto es igual que las familias. Si uno todos los meses gasta más de lo que tiene de sueldo, pues un mes, bueno, se irá endeudando, pero al cabo de unos meses llega un momento en que tienes que devolverlo y que además llega un momento en que nadie te presta. Por lo tanto... Pero hemos llegado a un nivel en el que ya no, ni ustedes hacen absolutamente nada, lo único que hacen es agobiar a la clase trabajadora, porque hemos pasado de aquellos 90.000 euros, sí, de aquellos 90.000 millones de euros, efectivamente, que se podían estar gastando en inversión, señora Roldós, sí, y ahora no se invierte, todo lo contrario, lo que se hace es rebajarle al que está parado su prestación de desempleo al 6º mes para que busque empleo, cosa que no hay. Usted hablaba hace un momento, por ejemplo, es que cuando se habla... Pepe, que nos están mirando los demás compañeros. Perdón un segundo, Carmelo, sí, es que me parece que una cosa es hablar en abstracto y otra cosa es hablar en la realidad. Hablaba, por ejemplo, hace un momento de los 36 millones que se gasta el gobierno en esta televisión canaria. Dígale al que está detrás de esa cámara que tiene que dejar su trabajo porque hay que seguir manteniendo. Se puede privatizar, igual el que se primer paso es cerrarla. Servicios. Dígale al que está detrás de la cámara que tiene que dejar su trabajo para que siga manteniéndose el Consejo Consultivo, para que siga manteniéndose el diputado del Común, el Parlamento de Canarias y toda esa estructura del... Respuesta, que hay más periodistas. He empezado por ahí. Ahora, vamos a ver. El gobierno de Rajoy, primero, no maltrata a Canarias. El gobierno de Rajoy lo que hace es mantener a aquellas personas más débiles de la sociedad.
122.000 millones de euros, ¿para qué? Para poder revalorizar las pensiones. 270.000 canarios son pensionistas. Son el segmento más frágil de la sociedad. Que han cotizado por ellas, ¿eh? Efectivamente. Que han cotizado, no nos están regalando Pepe, nada. Pepe Mújica en este caso. Pepe Mújica, no, venga, Puedo adelante. dejar solo a Pepe. ¿En qué prioriza? Y En un tú a prestaciones tú, por desempleo, y cambiamos efectivamente. el formato del programa. Casi 40.000 millones de euros en mantener las prestaciones por desempleo. Hace unos meses, cuando socialistas decían que Rajoy iba a quitar las prestaciones por desempleo, los 400 euros de la gente que perdía las prestaciones, lejos de quitarlos, se les aumentó hasta 450. Esas son las prioridades. Ex-consejera, Sí. hoy diputada, uniendo dos temas, presupuesto y sanidad. Sí. Cuando usted era consejera de sanidad, reclamaba al gobierno Sí. del Estado un déficit en inversión sanitaria de 1.500 millones de Sí. euros. Hoy, en la oposición, en el PP, en el Parlamento Canario y estando Sí. el PP en Madrid, no se le oye. Es decir, ¿qué pasa con esos 1.500 millones que el Estado necesitaba invertir en la sanidad canaria? Pues mire que se han aumentado, porque los 1.483 millones de euros de déficit de financiación per cápita, es decir, de euros por habitante y año con respecto a la media del Estado, eran con el antiguo sistema de financiación. Con este, con el nuevo, con el vigente, con el que hicieron Zapatero y con el apoyo inestimable de los 2 votos de Coalición Canaria para que se aprobara, con el actual todavía es peor. El propio Paulino Rivero nos lo dice todos los días en el Parlamento de Canarias. Este sistema de financiación es peor que el anterior. Por lo tanto, si en 2009 el déficit de financiación acumulado eran 1.483 millones de euros, ya se ha liquidado el 2010 y ya se puede hacer una proyección del ejecutado 2011. Por lo tanto, ese déficit de financiación per cápita es mayor. Pero mire, la gente que está en casa me va a entender perfectamente. Claro que nosotros seguimos reclamando un trato igual que el resto de España. Claro que no nos gusta este sistema de financiación y por eso el PP votó en contra. Pero mire, ¿sabe qué pasa? Que la lata del gofio la han dejado vacía. ¿Y de dónde se saca ahora ese dinero para poder compensar ese déficit acumulado? Ese que negaban los socialistas, ese que cuando vino Trinidad Jiménez y se hacía la foto con Paulino Rivero miraba para otro lado y yo como consejera tuve que sacar 27 actas en las que le comunicaba a los socialistas ese déficit de financiación per cápita. Claro que lo seguimos reclamando, pero mire, ahora lo que hay que atender es a los pensionistas, a los parados. Hay que volver a mantener el sueldo de los empleados públicos y recuperar su paga extra como va a hacer Rajoy, a los canarios también, para que puedan seguir consumiendo, para reactivar de alguna manera la economía. Y hay que cumplir el objetivo de déficit. Absolutamente prioritario, cumplir con el déficit Acaba de mencionar el presupuestario. vellocino de oro. A ver quién cumple ese famoso objetivo de déficit. Verónica. Parece que no. A mí me preocupó de su primera intervención una cosa esencial. Habla de recortes y cuando su partido habla de dónde podemos recortar, siempre va a aspectos, instituciones que garantizan la democracia. Yo entiendo que el Consejo Consultivo, Diputado del Común y demás podrían ser más eficientes y más eficaces. Entiendo también que una televisión pública podría ser mejor o peor gestionada, pero son un servicio público, son garantías de democracia. A mí personalmente no me gusta nada que se quiera recortar en aquellas garantías democráticas que tenemos todos. ¿Les vamos a pedir más eficiencia? Sí. ¿Queremos que nos defiendan mejor? Sí. Pero me gusta que haya instituciones que nos protejan o que los ciudadanos podamos acudir. Si esas instituciones desaparecen, ¿a dónde podemos ir a quejarnos los ciudadanos? Pero mire, es que esto es la hipertrofia del sistema de las comunidades autónomas. Los aspectos negativos que ha tenido el desarrollo descentralizado de nuestro Estado español en comunidades autónomas, que ha sido un buen sistema. Mire, si yo hablo de suprimir audiencia de cuentas es porque hay un tribunal de cuentas además con más garantías y con más capacidad de actuación. Si yo hablo de suprimir el Consejo Consultivo es porque hay un Consejo de Estado con mayor capacidad. Si yo hablo de suprimir el Diputado del Común es porque hay un defensor del pueblo español. Y por lo tanto, no hace falta que tengamos 17. No hace falta, porque los ciudadanos vamos a tener las mismas garantías en nuestra actuación y en nuestra vida diaria. Es decir, hay cosas que son prescindibles. ¿Por qué tener un consejo consultivo cuando en la propia administración pública de Canarias tenemos gabinetes jurídicos en todas y cada uno de los departamentos del Gobierno de Canarias? Si al final lo que hacen es retrasar el procedimiento y el trámite ordinario
de cualquiera de los aspectos que se llevan a una mesa de Consejo de Gobierno. Lo único que hacen es retrasarlo. Si en esta comunidad autónoma para sacar un decreto se pega un año, porque tiene que ir a una serie de órganos. Han pedido la palabra Enrique Mújica. Enrique primero, después Pepe Mújica. Sí, al principio le preguntaba por los recortes y cardiología. Sí. Usted ha dicho que hay que recortar en todo caso de lo no sustancial y mantener lo fundamental. Y entonces yo recuerdo que ustedes han recortado en dependencia 500 millones de euros en dos presupuestos. 283 millones de euros en el de este año, 200 en el próximo, que afecta a las personas dependientes, digamos al sector más débil de la sociedad, afecta a sus familiares, que van a tener que, seguramente, sobre todo las mujeres, que son las que se encargan muchas veces de los dependientes, y afecta al empleo, porque es un sector importante de empleo. Creo que ahí ha habido un retroceso significativo. La pregunta... Sí, no, dos cositas nada más, no es que soy de lo que más hable. Usted va a poder preguntar. Me gustaría más que la misma obsesión que tienen con el déficit lo tuvieran con las personas, ¿no? Me parece que lo prioritario no es el déficit, lo prioritario son los ciudadanos españoles, sí, que lo están pasando canuta. Y por cierto, último dato, usted hablaba de la protección a los jubilados, gracias a Dios, porque si no, a ver cómo comemos muchos, que gracias a nuestros padres y abuelos. Pero en Canarias hay 120.000 desempleados que no tienen prestación alguna. No se está protegiendo a toda la sociedad. ¿Por qué no se toman medidas implementando los impuestos a los que más ganan, controlando el fraude fiscal o los paraísos fiscales? Que me parecen más relevantes que castigar los de abajo. Yo creo que usted habrá podido seguir perfectamente que nosotros, a pesar de ser un partido con un planteamiento liberal de la economía, sin embargo, hemos hecho algo que no nos gusta hacer, que es subir los impuestos a los ciudadanos. Se ha subido el IRPF, se ha subido el IVA, porque, como decíamos antes, hemos llegado al Gobierno de España con un agujero, con una deuda tremenda. Mire, para este año nada más que en intereses de la deuda que tiene que pagar España, que tenemos que pagar todos los españoles, que la terminarán de pagar nuestros nietos, hay que pagar 40.000 millones de euros, lo mismo que se pagan prestaciones por desempleo. Lo mismo, prácticamente un poquito menos, que es lo que cuesta toda la sanidad en España. Nosotros, en la situación que nos han dejado los socialistas a nuestro país, encima en recesión económica, nosotros lo que hemos intentado es mantener lo esencial y tener un sistema del bienestar que nos lo podamos permitir. Han dejado una sanidad española con un agujero de 17.000 millones de euros. Han dejado un Ministerio de Fomento con un agujero de 40.000 millones de euros. Han dejado otro agujero en el Ministerio de Defensa. Mire, es que todos esos agujeros hay que pagarlos. Es que tiene este país una deuda pública de 900.000 millones de euros. Inferior a la de la mayoría de los países, mire, digo. La mayoría tiene el doble de deuda pública. Pero ¿sabe qué pasa? La deuda privada es el problema, y es lo que ustedes a veces esconden. No, nosotros, pues, ¿cómo lo vamos a esconder? Si eso sí, es el sufrimiento de todos los españoles, esa deuda privada es el sufrimiento de las personas y de las familias que tienen que pagarlo todos los meses y pagar sus hipotecas, porque si no. Y no hablemos del desahucio, que mañana en España va a ser noticia. Pero si hay un acuerdo entre los partidos. Usted decía que se habían rebajado 283 millones de euros. No, mire, revise usted, porque han sido 80. 483 de los que transfieren a la comunidad autónoma. 80. Pero no obstante, tendremos que tener, mire, hicieron un sistema de la ley de dependencia, y yo era diputada en el 2006, donde engañaron a la población los socialistas, porque primero pusieron una ficha financiera que era absolutamente insuficiente, porque hombre, el primer año de implantación pusieron 400 millones de euros para atender a 3,5 millones de dependientes. Le engañaron a la gente diciendo que iba a ser inmediata la entrada en la ley de dependencia, y no, mire usted, era paulatina hasta el 2015. La mayoría de los grandes dependientes, que fue la entrada en vigor de los primeros años, ya estaban siendo atendidos. ¿O es que aquí en Canarias, en los diferentes centros, ya no se atendían los grandes dependientes? Es decir, fue un engaño masivo. Y, por último, la ley de dependencia no creaba ninguna infraestructura, que es el gran problema que, por ejemplo, tenemos aquí en Canarias, que no hay infraestructura, que hay miles de dependientes en Canarias esperando por una plaza. Y además se le dijo a la gente que se le iba a dar una paguita. No, mire usted, la ley de dependencia prioriza los servicios y en caso de que no haya servicios se le da una ayuda, una paga a el cuidador. El cuidador, sí. Y en tercer lugar, no se le dijo a la gente que la ley de dependencia tenía copago, porque los pacientes en situación de dependencia
tienen que aportar en ocasiones hasta el 80% de su pensión. De tal manera, y mire, yo lo conozco bien porque cuando estaba en la Consejería de Sanidad, más del 65%, más del 80% a veces, de los pacientes ingresados en los hospitales de Canarias son personas con problemas sociales. Con problemas sociales que mientras están en el hospital no tienen copago, pero que cuando se van a un centro de atención a la dependencia sí que tienen copago. Y ese es un problema gordo. Señora Roldós, nos ha dicho hace un instante que una de las obligaciones principales es el cumplimiento del déficit. Sí. Yo le recuerdo que el Partido Popular lo incumplió en la última etapa en el gobierno de Canarias, cuando abandonaron a los pocos meses de las elecciones el Ejecutivo. Hablamos de otoño de 2010, hubo un incumplimiento incluso por parte del que era el consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, hoy ministro. Y además, hablando de herencia, señora Roldós, conviene tener la memoria clara, y yo creo que ahí está siendo usted injusta quizás con la gestión de la actual Consejería de Sanidad, porque entre otras herencias le dejaron un legado de 300 millones de euros sin cubrir para los gastos de farmacia, que ha dado lugar a una polémica tras otra. Entonces, quizás conviene hacer, señora Roldós, un ejercicio de autocrítica, porque ustedes también han tenido responsabilidades de gobierno, no solo en el Estado en estos momentos, sino también en el de Canarias, que por cierto sigue siendo una incógnita. ¿Por qué dejaron aquel gobierno cuando faltaban muy poquitos meses para las elecciones? Diputada. Pues mire, lo dejamos por algo muy claro. Pero si le contesta lo último, era no le va a el contestar primer la farmacia. presupuesto que se aprobaba con ese sistema de financiación que ahora Paulino Rivero esta mañana reconocía que se había equivocado en apoyar. Un sistema de financiación nuevo, muy perjudicial para Canarias, y no solamente lo apoyó, sino que el señor Paulino Rivero, presidente de un gobierno bicolor, se presentó, y usted se acordará, a darle el abrazo al señor Rodríguez Zapatero en un presupuesto que recortaba a Canarias 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. En segundo lugar, dice usted 300 millones de euros menos, ¿no? Mire usted, la factura farmacéutica que dejó la señora Mendoza de 2011 para 2012 fueron 150. No Que ya se venía arrastrando de 2010. No, de 2010 no. Mire, yo lo que le puedo decir es que mientras yo estuve en la consejería, todos los meses se pagaba en tiempo y forma. Y es más, yo no me iba a mi casa hasta que no llamaba por teléfono a la Dirección General del Tesoro y me comunicaban que se había efectuado la transferencia. Los tiempos eran otros. Este tema justamente, este tema, lógica, Pepe. Eran los tiempos en que atábamos los perros con longaniza y había dinero en la lata. Mercedes, Pepe Moreno. 2010 ya era complicado, Mercedes. y le digo que era muy complicado porque ya había empezado, ya la crisis estaba, algunos decían que estábamos en la Champions, pero estábamos con una crisis muy Pero gorda. todavía venían perras de Madrid. fueron unos presupuestos Les quería decir que este 2009 tema lo fue vamos de a premio. tocar ahora, y justamente, Emilia, el tema de la farmacia. Exactamente. Para poder avanzar y seguir en el tema. Un problema que sufre Canarias, pero que también sufren otras comunidades. Muchos sectores están atravesando momentos muy difíciles. Es el caso, por ejemplo, de las farmacias valencianas, que iniciaron este lunes una huelga indefinida. Reclaman a la Generalitat el pago de los 450 millones de euros que les adeuda, deuda que denuncian podría llevar al embargo de 500 millar de establecimientos antes de final de año. En medio de este clima de crispación, el gobierno valenciano ha pedido comprensión y ha insistido en que el Ejecutivo Autonómico está haciendo grandes esfuerzos para pagar a los boticarios. Y otro tema sanitario. Primero fue Cataluña y ahora se implanta en Madrid el cobro de €1 por receta. El presidente de la Comunidad madrileña, Ignacio González, ha anunciado la imposición de una tasa a todas las recetas expedidas en los centros de salud de la región. Entrará en vigor el 1 de enero de 2013. La tasa, explican desde el gobierno madrileño, tiene carácter disuasorio. Rajoy ha dicho que no apoya esta iniciativa y no descarta acudir al Tribunal Constitucional si no la retiran. Bueno, pues ahora sí, con las farmacias y con ese especie Verónica, de que copago pregunte en la primero, que la receta. consejera tiene ganas de hablar. La ex consejera. La verdad que no esperábamos otra cosa, porque al final últimamente todo lo que vemos es lo mismo. Es decir, hoy en el Parlamento vemos a Coalición Canaria decir que Rajoy tiene la culpa, hoy luego esta noche vemos que la ex consejera echa la culpa a Zapatero, y al final la realidad es que vemos que tenemos menos prestaciones, más impuestos y menos servicios que cubrir. Durante el periodo electoral, el Partido Popular negó
categóricamente el copago. Sin embargo, ya empieza a haber ciertos guiños a este copago, puede ser este pago de 1 euro. Finalmente, la solución a la receta, finalmente la solución a que todos los ciudadanos podamos acceder a los medicamentos de una manera equitativa, ¿va a ser el copago? ¿Lo van a promover? Mire, en primer lugar, no habría que ir a ningún tipo de copago adicional, porque el copago en los medicamentos existe desde la época de mi abuelo, ¿verdad?, donde pagábamos todos el 40%, pero, como les decía antes, nos hemos encontrado un agujero en la sanidad española de 17.000 millones de euros. 17.000 millones de euros. Y con un sistema, el anterior, el antiguo, del copago en los medicamentos, que iba en función nada más que de una cosa, de la edad. Si uno era pensionista o era trabajador en activo. De tal manera que ahora lo que se introduce es un sistema más justo. ¿Más justo por qué? Porque no se paga solamente en función de la edad, sino también en función de la renta, es decir, que pague más aquel que más tiene. De tal manera que, por ejemplo, ahora un trabajador que ha perdido la prestación por desempleo, que hasta ahora él y su familia pagaban un 40% de los medicamentos, ahora no paga nada. Y sin embargo, un jubilado puede ser rentista, puede tener unos ingresos superiores a 100.000 euros, puede tener unos ingresos mensuales de 3.000, de 4.000 euros. Hay gente que tiene pensiones estupendas, ¿no? Es verdad que no son la gran mayoría, y se introduce que paguen el 10% y además con topes, de tal manera que aquellas personas jubiladas que tengan una pensión de hasta 1.200 euros al mes pagarían el 10%, pero con un tope máximo mensual de 8 euros. Los que cobran entre 1.200 y 7.000 euros al mes pagarían el 10% con un tope mensual de 18 euros. Y los que tienen rentas de más de 7.000 euros al mes, pagarían el 10% con un tope mensual máximo de 60 euros. Por cierto, aquí en Canarias tenemos a los jubilados adelantando el pago de esos topes por la insensibilidad y la falta de diligencia de la consejera de Sanidad. Y lo digo así porque esta medida, que entró en vigor el 1 de julio, las 700 oficinas de farmacia de Canarias estaban preparadas para, al llegar al tope, no seguir cobrando. Y sin embargo, la Consejería de Sanidad, estamos a día 6 de noviembre y todavía sigue cobrándole por adelantado a los pensionistas. Y estas son las cosas que hay que cambiar en esta comunidad autónoma. Espere, ¿qué le pasó? La gestión de la Consejería de Sanidad, el hecho de que las farmacias en Canarias estén a punto de estar sin abastecimiento de medicamentos. Ese es otro tema. El tema de que están en suministro limitado el 70% de las farmacias. De que hay una farmacia ya que ha entrado en concurso de acreedores, en suspensión de pagos. ¿Pero les van a pagar ahora con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica y se resuelve la deuda o pues mire, hay dudas? En eso estamos. Nosotros hemos presentado diferentes iniciativas. ¿Para qué? Para que ese elemento... Si les pagan se resuelve el problema. Esa herramienta que le ha dado a los gobiernos, el gobierno de Mariano Rajoy, primero fue el plan de pago a proveedores, y gracias a ese plan de pago a proveedores, facturas que tenía la señora Mendoza metidas en el cajón del año pasado, 194 millones de euros se han podido pagar el 26 de junio. 194 millones de euros del Servicio Canario de la Salud. Y ahora, con el Fondo de Liquidez a las comunidades autónomas, se puede hacer frente al impago reiterado que desde el mes de abril está produciéndose desde el Gobierno de Canarias a las oficinas de farmacia. Un reiterado impago que a veces ha superado hasta los 100 millones de euros y que a día de hoy, creo que ayer empezaron a cobrar el mes de julio, todavía les deben agosto, les deben septiembre y dentro de unos días hay que pagar la de octubre. Pues espere que le voy a pasar la palabra a quien no le gusta preguntar, a Pepe. Bien. No, es que estoy oyendo, cuando las cifras se dan así al voleo, tiene el problema de que si uno las puede consultar sobre la marcha. Tengo aquí el boletín oficial que establece que la pensión máxima que se cobra en España en este 2012 asciende a 2.500 euros. No puede haber de 3.000. Esas son las públicas. Están las privadas. Estamos hablando, Sí, mire, pero tenemos ahí toda el gran debate ahora de pero los lo máximo que se puede cobrar en lo público son los 2.500 y de eso estamos hablando precisamente. Es decir, una persona no puede cobrar más de 2.500 euros. Eso son pensiones públicas. ¿Sí? Y hay gente que tiene pensiones de origen privado. ¿Cuántos? ¿Eh? ¿Cuántos? Pues mire, pues a los que las tienen, a ese se les cobra más.
Y mire usted, yo no quiero personalizar en nadie, pero aquí conocemos todos gente de la gran aristocracia española, que es de los más ricos de Europa. A los mismos que le hicieron la amnistía fiscal, esa de que si sacaban los que tenían oculto no le iban a cobrar. A los mismos que pagan más ahora, a los mismos que, por ejemplo, gracias a las medidas de Rajoy de lucha contra el fraude fiscal, se ha incrementado la recaudación en un 25% en lo que va de año, de fraude fiscal que estaba oculto y que a esa gente se le está obligando a pagar, a esos. A eso que era más barato, Enrique, era más que barato está pendiente de preguntar, Pepe. que sacaran su capital a flote, era más barato que si hubiera habido una buena inspección de Hacienda y hubieran detectado ese capital. Lo dejamos en la reflexión. Enrique, le toca preguntar. Yo coincido con la diputada que la financiación autonómica fue un fiasco, que probablemente nos coloque por debajo, según los ejercicios presupuestarios, por debajo de los 800 millones de euros con respecto a la media. Y que probablemente el impacto de los presupuestos nacionales sea inferior, porque el global del presupuesto de Canarias, el 80% viene por financiación, ¿no? Pero hay algunos aspectos de los presupuestos que me parecen muy lesivos. Apunto al tema de carreteras, apunto al plan de empleo en la comunidad de las que tienen más desempleo, apunto a la desaparición, algo que me preocupa mucho, del plan de infraestructuras educativas de Canarias, que tampoco estuvo en el presupuesto de Plan este de año. infraestructuras educativas. Sí, que permitía, por ejemplo, construir nuevos centros. Todavía en Canarias tenemos barracones en algunas zonas, aunque a alguna gente les cueste entenderlo, en colegios, vamos. Y ese plan tenía dos virtudes, el mejorar la red educativa y a la vez generar empleo, ¿no? a la construcción, ¿no? Pero a mí otro tema que me resulta alucinante, que es el de aguas, ¿no? La desalación. El que a Canarias le correspondan 4 millones para desalación, desalando 9 veces más agua que Ceuta y Melilla, corresponde 8, es que o ahí hacen agua de firga o no están tomando el pelo. O sea, que Ceuta y Melilla reciben 8 millones para desalar y Canarias 4. Desalando casi 10 veces menos que nosotros. Pero la pregunta hay que arreglarla debidamente. 4 millones si salen las enviendas correspondientes. Si salen las enmiendas, no está de momento. Por eso de digo, para entrada que la pusieron ex cero. consejera o la diputada pueda explicarlo. Que no se Diputada. corresponde. O sea, si hiciéramos una traslación del costo, aquí tendrían que darnos como mínimo 70 millones de euros. Diputada, que ya Enrique... Vamos a ver, aquí se pueden ver las cosas como uno quiera. Yo le recordaría a Enrique que en los últimos años, con el gobierno socialista, en la partida de desalación de aguas bajó de una manera espectacular. Yo recuerdo en el año 2010, que ya estábamos en crisis, bajó de 26 millones a 16 millones de euros y en el año siguiente de 16 a 9 millones de euros, ¿verdad? Por eso no los aplaudí tampoco, ¿eh? No, por eso nosotros hemos puesto una enmienda, porque entendíamos, y además el ministro Soria ha sido de los que más ha incidido en que yo estoy segura de que esa enmienda mañana o pasado se va a aprobar en el Congreso de los Diputados, de 4 millones de euros para la desalación. Pero hay otro tema más importante, y es que una vez que desalamos el agua, la gran mayoría, un porcentaje importantísimo de ese agua desalada se pierde por las tuberías en Canarias. ¿Por qué? Porque tenemos una infraestructura hidráulica en Canarias francamente deficiente, y sin embargo no les oigo decir que el plan de infraestructuras hidráulicas para este año sube sustancialmente, 10 millones de euros más que el año pasado. Es decir, que aparte de desalar el agua, una vez que la tenemos desalada, lo que no podemos hacer es que se pierda por las cañerías, que ¿Era se sobre pierda esto, por las José? tuberías. Perdón, Pero sigue sin diputada. justificarse que Ceuta y Melilla, con 200.000 habitantes, Pero si el gobierno de España está haciendo mejoremos la eficiencia. mejor red, Mejor red. Perdón, diputada. Creo que ese tema lo es muy difícil de Para no explicar. cambiar radicalmente de tema, iba a preguntar algo sobre el tema de la desalación, José, cuando pediste No, la yo a palabra. mí me preocupa más el tema de las carreteras, que ha dado Pues pie a un brevemente, que conflicto. tenemos que dar paso. En carreteras, ¿cómo se va a resolver, consejera? Hoy mismo escuchamos en el Parlamento de Canarias, en un debate denso de casi 4 horas, la vi en el lado derecho del arco, también la consejera de Sanidad estaba en el izquierdo. Es decir, que ustedes aguantaron estoicamente, repito, un debate que fue muy intenso, pero usted, ¿cómo se va a resolver el tema de carreteras? Porque incluso en ese debate Paulino Rivero apuntó sobre los empleos que dejan de generarse por el déficit importante que ha habido en la inversión, en el recorte. Y voy directamente a la pregunta, Carmelo. Yo quería plantearle una percepción, que es la que venimos notando, lo que seguimos en el día a día estas informaciones. La resistencia o el cierre de los grifos en Madrid, algunas de las financiaciones claves para la economía canaria, como puede ser el plan de carreteras, está abocando al nacionalismo canario, a Coalición Canaria, a radicalizar su discurso. ¿Ustedes están
percibiendo ese cambio de tono, ese tono más elevado que está empleando el presidente del gobierno canario? ¿No son ustedes de alguna manera corresponsables de esos nuevos escenarios que se están poniendo encima de la mesa? Diputado. A mí, mire, se lo digo con franqueza, a mí el tono del presidente del Gobierno de Canarias y la actitud cada día me recuerda más a Artur Mas, que en vez de solucionar los problemas que tiene, lo que hace es radicalizarse, lo que hace es mirar para otro lado, lo que hace es echar la culpa a los demás. El ejemplo lo hemos tenido esta mañana. Mire usted, es inaudito que el Parlamento de Canarias se ponga a debatir sobre los presupuestos generales del Estado cuando eso es competencia de las Cortes Generales, del Congreso y del Senado. Y sin embargo hoy, que teníamos que estar debatiendo sobre los presupuestos del Gobierno de Canarias, no los han presentado. No han presentado los presupuestos del Gobierno de Canarias incumpliendo la ley. No, es que los presupuestos generales del Estado están presentados igual que todos los años. Desde el día 29 de septiembre están en la página web del propio Ministerio y están ahí. Los presupuestos generales del Estado están presentados. Pero el PP canario no se siente tentado. Por ejemplo, el domingo Paulino Rivero les dijo a los diputados del PP, plántense ante Madrid. ¿Pero qué nos vamos a plantar si es que no hay más? Oiga, mire usted, plántense, se tenía que haber plantado el señor Paulino Rivero ante los atropellos del señor Rodríguez Zapatero. Plantarse se tenía que haber plantado ante el engaño masivo que fue para todos los canarios el famoso Plan Canarias. Pero qué plántense. Lo que pasa es que Paulino Rivero y su gobierno, mientras no hablamos de la lista de espera, del impago a las oficinas de farmacia, del impago al sector sanitario concertado, del impago a la prestación ortoprotésica de las ortopedias de Canarias, del impago reiterado, mientras no hablamos del fracaso escolar, mientras no hablamos de que somos la segunda región española con mayor número de parados, que ese es el gran drama de esta tierra, mientras tanto, lo que hacemos es mirar para otro lado, es no hacer nuestro trabajo, no hacer nuestros deberes y echar la culpa a los demás. Y mirar para otro lado. Yo le diría a Paulino Rivero que se fije en Núñez Feijóo. Mira, acaba de sacar mayoría absoluta. Enseguida, porque se nos va de la mano. ¿Qué noticia tiene? ¿Tenemos matrimonio homosexual? A ver, la noticia, pero muy brevemente. Tengo que ¿El constitucional que ha avalado del matrimonio homosexual? Bueno, sí, ahora lo comentamos porque estábamos pendientes. Ya conocen ustedes la noticia sobre el matrimonio gay, que estaba previsto que hoy el Constitucional se pronunciara y efectivamente sabíamos ya la decisión del Constitucional, pero va en una pausa enseguida porque tenemos ahora, Enrique, que recordarles que envite tras envite, Aarón Gómez nos está anunciando que va a decir por fin la famosa receta del pulpo tierno, que no sé si hoy toca, si no toca, en medio de lo que estamos hablando. Aarón, ¿cómo vas a mezclar este asunto? Bueno, este asunto se mezcla con un poquito de pimentón. Buenas noches a todos. Pero ya vamos a hablar de eso porque, como saben, yo soy Aarón Gómez, me presento yo, Carmelo, si no te importa, que así somos los enterados, que nos gusta presentarnos a nosotros mismos. Buenas noches, señora diputada. Buenas noches. Buenas noches, Mili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a todos los invitados del envite, valga la redundancia. Buenas noches a todos, soy Aarón Gómez, como les digo, el especialista, el enterado, ese personaje que tienen todos en el círculo de amigos, ¿verdad? Ese personaje que lo sabe todo un poco, ese yerno, ese cuñado, ese primo, ese tío, ese amigo, ¿no? Que te sabe decir un poquito de todo. Yo lo mismo te explico la teoría de la relatividad, como te digo el truco para que el pulpo te quede tierno, como bien sabe Carmelo, que ya después en petit comité se lo comento, porque eso es una cosa que se paga. Y también, pues, de repente soy la típica persona que te hace así, te digo esto para más calor, ¿vale? Porque yo lo sé bastante bien que esto es para más calor, está lloviendo, pero esto es para más calor, porque además no podemos fallar, en Canarias esto siempre es para más calor, y aparte, cuidado, no soplen fuerte, porque nos ponen una alerta amarilla cada vez que soplamos fuerte, y si toses ya, una alerta naranja, así que esténse quietitos esperando, porque no tengan miedo de... Estoy hablando estos días de economía, estamos hablando de economía, no me quiero dar importancia a mí, que la tengo. Estamos hablando de economía, estamos hablando de recortes, estamos hablando de crisis, y yo he estado dando, para informarle a usted, si no ha visto el programa, mal, le he estado dando unas recetas, unas pequeñas recetas domésticas para hacer recortes de andar por casa, ¿no? Hemos dado, la primera que di fue estos carnavales, para no gastar en un nuevo disfraz, pues recuperar el osito. ¿Se acuerda del osito? Qué bonito era, que lo hacía nuestra madre y arrastraba por el suelo, iba chupando la calle, eso según ibas bailando, el sigan bailando, iba chupando eso para todo. Hay que rescatarlo. También he hablado de cambiar, esto es muy importante, ¿a usted qué le parece? Cambiar a los concejales, a los encargados de llevar a los ayuntamientos, diputados, bueno, y poner a madres a cargo de las autonomías y a cargo de todo, ¿no? Porque detrás de cada familia, este país no se ha ido ya completamente abajo por la crisis, gracias a que detrás hay una madre así contando calderilla
¿verdad? Con el moño, las cholas de felpa, esa chola que la tira y vuelve, ¿no? Ahí diciendo y 2 y 4 y me llevo una. Gracias a eso España está viva, no gracias a nada, ni a los políticos, ni a nosotros, ni a nada, a las madres. Entonces yo las pondría ahí y como policías también las pondría, porque imagínese, usted está robando, usted no, yo estoy robando ahí y aparece tu madre con una chola, no se roba. Nadie robaría, ¿verdad? Que ¿quién sale a la calle si su madre está? Ninguno. Hoy quería dar otro pequeño aporte, ¿vale? Yo tengo la solución a la crisis, la voy diciendo poco a poco, tampoco la voy a decir de sopetón. Otro pequeño recorte, que sería para toda la gente de la península, veo que usted es peninsular, ¿no? Es hablar canario. Yo le diría a todos los españoles, hablar canario, a todos los peninsulares, los españoles peninsulares, hablar canario, porque nosotros recortamos, somos más ahorrativos hablando, ¿verdad? Eso gastamos menos, ¿no? Gastamos menos en cuanto, por ejemplo, un peninsular te diría... Cáspita, amigo Sebastián, menudo baño tan lúdico nos dimos en aquella playa, ¿verdad? ¿Cierto? ¿No? Además, has visto que hay una tensión aquí, hay un gasto de energía de azúcar interno. Un canario que diría, ya no, chiquito, yo soy más guapo, no me llamo el otro día, ya, más tranquilo. Eso, los canarios abrimos la boca así, media altura, y soltamos el material sin ningún tipo de gasto. Lo podemos hacer así. El saludo, por ejemplo, ¿cómo se saluda en la península? Pues, además ver, nos vemos, ¿no? Ya hablamos y nos llamamos. Aquí, ¿cómo empezó? De hecho, si tienes un nivel de canario 3.0, no hace falta ni hablar, o sea, y ya está todo dicho, porque el canario pone intención en lo que dice, no es una cuestión de hablar, no es intención. De hecho, haces así con la mirada, esa madre o esa mujer, tu mujer que te hace, ven aquí, siéntate y que te calle toda la boca, ¿no? Pues eso es la intención canaria de hablar. Yo propongo a todo el mundo hablar. De hecho, si hay algún televidente en casa que no es de Canarias, que es peninsular, y vamos a hacer un pequeño ejercicio, yo le voy a enseñar a decir lo básico, la raíz del canario, que es yayo. ¿Vale? Yayo no es yayo, ni muchacho, no es yayo. Usted relájese, no se levante, porque estamos hablando de canarios, tranquilito, en casa, se relaja, esto es como el tai chi, pero sin el rollo oriental. Tranquilito ahí, el chacho está aquí, es como un gas, es yayo. La curva sería yayo, ¿vale? Es yayo. Y la lengua posadita arriba, tranquilo, no haga mucho esfuerzo, porque estos canarios no estamos hablando de la boca así relajada, y ahora repita conmigo desde casa, yayo. ¿Vale? Vaya practicándolo si no le ha salido, ¿vale? Que ahí ya tendrá un pequeño primer recorte, ¿vale? Bueno, este ha sido un poquito mi aporte de hoy al tema. Ya les digo que la semana que viene, Carmelo, te prometo, te digo la receta para que el pulpo le salga tierno. Otra cosa, si me permite, en caso de que no nos vayan bien estos recortes, siempre podemos hacer como los restaurantes chinos y crear una franquicia de comida rápida por todo el mundo, ¿vale? Con canarios trabajando, que siendo canario no sería comida rápida, sería comida despacito, ¿no? Comida a mi ritmo, ¿no? Imagínense los canarios, yo voy a otra isla y tengo jet lag y me quedé en China trabajando, pero bueno, es otro aporte que la semana que viene lo voy desarrollando y te lo traigo preparado, ¿vale? Gracias. Perfecto, Aaron. Nos vemos la semana próxima y seguiremos intentando a ver si nos descubrimos esa receta milagrosa del pulpo tierno. Diputada, lo que sí es verdad que de todo lo que ha dicho en clave de humor, Aaron, hay muchas verdades profundas. Ha recordado algo que dijo la semana pasada sobre el papel de las madres, que ya lo hemos comentado en el envite del martes pasado, papel trascendental en esta crisis, de las madres, los padres, los abuelos, en fin, la familia. Pero también es verdad que en los famosos recortes, él ha dicho algo que hasta podríamos recortar en estupideces. Y si esto de los recortes es un absoluto fracaso, como están diciéndonos en algunas voces economistas prestigiosos, el Fondo Monetario, diciendo, oiga, que la receta que están aplicando en Europa no lleva por buen camino a España. ¿Usted ha pensado que hay dudas al respecto? Pues mire, yo, como dice Aarón, yo también soy madre. También madre. Y las mujeres en eso tenemos mucha experiencia de economía doméstica, que le llamamos, ¿no? Y en esto de los recortes es que no queda otra. O sea, es que no hay alternativa. Porque si nosotros estamos, esto es como una familia, mire usted, si yo me he empezado a gastar más dinero del que ingresaba en mi casa, más... y me he vuelto loca y me voy de compras todos los días y debo en la tarjeta del... Sí, que al final hay que ajustar. Eso al final lo tengo que pagar. Pero otra cosita, lo tengo que pagar, es que no hay otra. Que genere empleo. Porque ¿sabe qué pasa? Que necesitamos, para seguir financiándonos, necesitamos que alguien nos preste. Y el problema es que como hemos sido malos pagadores, por así decirlo, ya la gente no se fía de nosotros porque hemos sido un desastre de país. Diputada, que nos da envidia Estados Unidos, que hoy es noticia por las elecciones. Allí crean empleo y aquí en Europa no creamos empleo. Algo está fallando. Hombre, Estados Unidos tiene a día de hoy 23 millones de parados. 7,9% de parados. Hombre, y creando ya lo empleo para... ¿Eso qué quiere decir? Que claro, es que uno cuando echa la vista atrás y ve que esta crisis económica que se veía y que ya había indicadores en el año 2007 Cierto, sí. Y tuvimos un gobierno que tomó las decisiones más equivocadas, ese gobierno de Zapatero, que a algunos no les gusta que se lo recuerden,
Porque a mí me asombra que todavía tengamos que escuchar a los socialistas todavía dándonos lecciones, ¿no? Yo todavía no les he oído pedir perdón a los ciudadanos de Canarias, a los ciudadanos de España, por el lío en el que nos han metido. Le pido perdón por las dos preguntas porque me está mirando Emilia y le he quitado tiempo. Sí. Es que viene un tema muy serio. Hablábamos de la familia, de los padres. Y lo que ha pasado, Emilia, en el día del Halloween, con esa macrofiesta en el Madrid Arena, todavía sigue dando que hablar. Lo que ha sido el drama de este año, podríamos decir. Las imágenes de la tragedia de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena continúan conmocionándonos a todos. 4 jóvenes fallecidas y una quinta ingresada en estado grave, es el triste balance. Mientras familiares y amigos lloran a las víctimas, continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido. Desde el Ayuntamiento de Madrid se insiste en que el edificio cumple con todas las prescripciones técnicas en materia de seguridad, emergencias y antiincendios. El Sindicato Unificado de Policía dice, por el contrario, que el recinto nunca ha tenido licencia y responsabiliza al Ayuntamiento. Y los investigadores apuntan ahora a una entrada masiva como causa de la avalancha y no por culpa de una bengala, como se creía hasta entonces. Pues como vemos, Carmelo, tremendo eso. Son numerosas incógnitas que aún nos quedan por conocer. Verónica. Bueno, la verdad que debatir o dar opinión con respecto a sucesos es muy complicado. O sea, las normativas españolas son bastante rígidas con respecto a las fiestas. Simplemente es cuestión de controlarlas y es cuestión de poder tener suficiente personal para ejercer el control al respecto. Al parecer esta fiesta tenía claramente un aforo superior al que estaba marcado por la legislación, por lo tanto es posible que sea el inicio de esta desgracia. Una opinión breve de cada uno. José Mujica, al respecto. Sí, lo que habría que apelar es a una justicia rápida, porque el empresario involucrado en la organización, que fue el del siniestro de Alcalá 20, el proceso duró 12 años. Aquí es todavía mucho más complejo. Estamos ante un caso que se va a prolongar en el tiempo, ni sabemos, y incluso ya se han tasado las indemnizaciones a los familiares de las víctimas y estamos hablando entre 120.000 y 150.000 euros. Son cantidades irrisorias, el precio de una vida, pero es la realidad. Con lo cual, lo único que se le podía pedir a la justicia es que acelere cuanto antes rápido. Y que sea muy rápido, porque si no, de lo contrario, seguimos asistiendo a un debate de enormes lagunas jurídicas y con una falta de garantías para los ciudadanos en este tipo de espectáculos. Pepe. Hombre, a mí yo coincido con Verónica en que hablar de estas cosas siempre nos pone el pelo de punta, sobre todo porque ¿qué decimos de un suceso de esta categoría? Los que somos padres o madres, pues hemos sufrido, y más si tenemos a los pibes en Madrid, que yo lo primero que hice ese día por la mañana fue llamar al mío a ver si había ido a la fiesta. Hasta que no me contestó el teléfono no estuve tranquilo. Yo aquí me quedo además que con el empresario, que bueno, no sé si controló o no controló. A mí también me preocupa el papel de la administración que le da el permiso para ese tipo de fiestas, el tipo de control que tiene, el tipo de inspección que realiza para que eso se pueda llevar a cabo y hasta dónde llegan los permisos en cuanto a las personas que pueden asistir. Sí, ya ha dicho el Ayuntamiento de Madrid que no va a prestar más los locales públicos para ese tipo de fiestas. Pero el día que se caiga entonces una guagua, dejarán de conducir guaguas también. Enrique. Sí, a mí lo que me preocupa es que en medio de lo que ha ocurrido, triste y más si cabe cuando se pierden vidas jóvenes, ha habido algún intento por parte de ciertos medios de comunicación de culpabilizar a los pibes. Los pibes que van a divertirse, que en este caso es un acto masivo, y el problema no es que el acto sea masivo, sino que no se cumplieron con las normativas que se exigen en un caso como este y ocurrió lo que ocurrió. Diputada. Pues a mí me parece un suceso dramático, porque la verdad es que, lo decía muy bien Pepe, ¿no? Cualquiera que tenemos hijos y los que no lo tienen también, pues este tema, no somos una sociedad que podamos admitir la muerte de gente joven y sana, y más en una fiesta. Pero indudablemente yo lo que creo es que en este tipo de cosas hay que ser un poquito cauto a la hora de analizar o de hacer juicios paralelos yo creo que hay que dejar trabajar ahora a la investigación, a la policía, a las instancias judiciales. Estoy de acuerdo con Mujica en que la justicia española en esto y en todo lo demás debería ser más ágil y más rápida y tomar nota y aprender para que no se vuelvan a repetir. Yo creo que la decisión de la alcaldesa
es una buena decisión. Estas fiestas tan grandes, lo hemos visto a Se pierde el veces control, sí. en estadios de fútbol, hace también, no sé si fue un año o dos, también un macroconcierto en Alemania, que también esas avalanchas de gente, donde hay tanta gente, eso a veces Pierde el tiene control, sí. consecuencias impredecibles. 22.442 matrimonios homosexuales estaban pendientes de lo que el Tribunal Constitucional iba a resolver en esta jornada. Cuando el programa estaba ya celebrándose, estábamos diciendo, ¿cuándo hablamos de este tema? Porque es un tema que efectivamente afecta a miles de personas, pero afectaba también a toda la ciudadanía. El Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad que ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional y que, por tanto, avala, homologa los matrimonios. Primera reflexión, la diputada que es del Partido Popular, me gustaría conocer su reacción al respecto. Pues mire, acatar como siempre las sentencias de los tribunales y en este caso la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo recuerdo, porque era diputada nacional cuando se tramitó este proyecto de ley, esta ley, y nosotros desde luego, el Partido Popular, la legislatura anterior a esa, tenía preparada una iniciativa que luego yo entiendo que se tenía que haber llevado y no se llevó, que era la de uniones civiles, en la que prácticamente el reconocimiento de los derechos y de la convivencia de las personas del mismo sexo estaba absolutamente reconocida, con pequeñas diferencias. Las pequeñas diferencias que nos separaban de los otros grupos o del grupo socialista era fundamentalmente el nombre de matrimonio, porque el matrimonio debía ser reservado a aquello que viene desde el derecho natural y desde el propio derecho romano, la unión entre hombres y mujeres, y haberle dado otro nombre diferente. Y segundo, un tema controvertido, que es el tema de las adopciones. Sí. Ahí queda el tema. Nuestros espectadores favoritos probablemente sean quienes ahora vamos a ver, porque siguen este programa casi tomando apuntes. A ver qué nos cuentan hoy Wilson and Roth. Ale, ven. ¿Qué pasó? Mira la noticia esta. España, primer país de Europa, quinto del mundo en generación Nini. ¿En serio? Sí, señor. Esto tenemos que currárnoslo más, Wilson. Tenemos que ser los primeros del mundo, tío. Sí, es verdad, tío. Tanto Nini ni estudia, ni trabaja, ni nada. Oh, ¿qué fue de ella? ¿De quién? ¿De Nina, la de Operación Triunfo? Ale, yo creo que desde que quiero ser como Pepe, el Benavente se metió ahí y los mandó a todos para el paro, tío. Seguro, tío. Pero, oye, pero a lo mejor la tía está ahí en el paro haciendo un programa tipo Operación Paro. ¿Ves? ¿Te imaginas? En el paro. Yo, espera, idea. Mercedes Milá, el gran paro. Carmelo, te invite al paro. Oh, el debate, ¿o no? Estaría guapísimo. La liamos. O más, mira, cogemos a Loisa, a Juanca, a la Chona y hacemos enclave de paro. Eso está guapo. Que yo te digo una cosa. Yo no sé por qué la gente está tan preocupada por el paro, porque al fin y al cabo... ¿Qué cabo? El de Finisterre. ¿Sí? Ahí no se tratan mal. No, tío, no. Es la empresa más grande de España, Y tío. te digo más, Wilson, o sea, gente fiel, sucursales por todos lados, que sí. Que sí, tío, mira, yo fui al paro. Me dijeron, mira, vas a estar con nosotros 2 años, sin entrevista ni nada. Pues debe ser que le guste a Ale, que me dejaron fijo. Qué suerte, tío. Qué suerte tienes, colega. Pero yo digo, a mí hay una cosa que me traba del paro. ¿El qué? Claro, pues que para atenderte usan el mismo sistema que en una charcutería. Eso es raro, en plan, el 43. Sí, es un poco raro, ¿vale? Sí. Porque yo fíjate una cosa que yo me he estado fijando, la gente que trabaja en el paro se llaman ellos mismos para darse trabajo en las oficinas del paro. Cuidado. Oh, esa es buena, ¿eh? Cuidado. No, deberían los parados moverse más. Coño, esa no está un poco mala. Espérate, que esta está guapa. Y además una duda, si yo le hago un trabajito a una piba, pierdo el derecho a cobrar el paro. Oh, esa es buena, ¿eh? ¿Por qué cuesta tanto trabajo encontrar trabajo? No has dicho paro. Es verdad, es verdad. ¿Por qué cuesta tanto trabajo encontrar trabajo? ¿Amparo? Ahí la metiste. Ahí he de decir que tuviste... ¡Oh, qué rico! ¿Quieres bocata? Sí, tío. Qué bueno, ¿no? Qué buena pinta, ¿no? A ver. Se sale, tío. ¿Quieres la receta? Sí. €1. 1 euro por la receta. ¿Ah? Joder, tío, espérate. Mira, toma. Justamente tenía uno por aquí. Venga, aquí la Toma. tienes. Toma. Macho. Qué buena Jamón, queso, lechuga. Toma. Te me lo tomas entero, pero no me abuses del queso, que esos son hidratos, ¿eh? pinta. Hablando de hidratos, el otro día fui a la hamburguesa a ver el baloncesto. Oh, qué guapo. Guapísimo, tío. Un partidazo, las dos aficiones de amarillo. Ahí de Joaquín Animara, ganaba el de amarillo. O sea, Claro, y encima la hamburguesa, queso. Claro, de amarillo. Es nada bueno todo de amarillo. El queso, la hamburguesa. ¿Qué estás haciendo, Ale?
Claro, tío, ¿qué voy a estar haciendo? No, venlo. Estoy haciendo la prenda definitiva del canario, Wiso. ¿Qué es eso? El bañasquero. Mitad bañador, mitad chubasquero. Claro, el otro día me cayó un palo de agua con 27 grados. Yo digo, esto hay que arreglarlo de alguna manera. Pues mira, tío. Está guapo. ¿Me haces uno? ¿Vale? €1. Motivo de satisfacción y felicidad de los ciudadanos de este país y pendientes casi. Claro que de todo lo que han dicho, que ha estado todo, es algo de un drama, que es el paro en clave de humor, yo creo que nos reímos todos, hasta de nuestros dolores más íntimos, pero lo del euro está claro que no va a prosperar, eso del euro por receta, que Cataluña y Madrid han soltado, parece que, escuchando a Rajoy y lo que apunta ya, da la impresión de que eso lo van a retirar. Vamos a ver, que no prosperará. yo creo que una vez que se ha puesto un copago, que como decía antes, era más justo, más igualitario, que pague más aquel que más tiene, es decir, por renta, por nivel de renta, aparte de por situación también de si eres un enfermo crónico o no, que es importante que los pacientes crónicos nada más que paguen el 10% y que aquellas personas que están en peor situación, como los parados sin prestación por desempleo, no parece razonable que se vuelva a poner, en este caso sería una tasa, ¿no? Lo que se introduciría, que fue lo que ha hecho Cataluña. Porque es verdad que tiene más un efecto disuasorio que recaudatorio, pero ya ese efecto disuasorio estamos viendo que este nuevo sistema de copago ya lo tiene. Ha caído el gasto farmacéutico más del 20% en los meses de aplicación y el número de recetas, que es la componente principal del gasto en medicamentos, ha caído también alrededor de un 20%. Por lo tanto, el efecto disuasorio ya está con el sistema actual y aportar una carga más, en este caso una tasa, yo creo que todavía hay margen de eficiencia en el mundo sanitario antes de que aplicar una tasa para los medicamentos. Y me estoy refiriendo a que, y aquí en Canarias, yo creo que ha habido un parón en estos 2 últimos años en la introducción de nuevas tecnologías y sistemas de información aplicadas a la sanidad que tienen una alta tasa de retorno económico y que sin embargo se han parado. No es razonable. Cuando introdujimos la receta electrónica en Canarias, supuso que pasáramos a liderar el ahorro en gasto en medicamentos. Esos sistemas de información, por ejemplo, pues podemos favorecer todo lo que son economías de escala en la adquisición de medicamentos hospitalarios, de prótesis, de material fungible de los hospitales y, sin embargo, esas economías de escala no se están haciendo antes que llegar a introducir una tasa de €1 por medicamento. Se mantuvo la receta electrónica continua, sí ha seguido adelante. Ha seguido, sí. Sí, claro, la dejamos nosotros implantada, ¿eh? Pero me refiero que ha continuado. Sí, hombre, solo faltaba que la hubieran desmantelado después de lo que invertimos para ponerla, ¿no? Tu turno, Emilia, que me matas. Bueno, nosotros no le vamos a cobrar €1 para que nos conteste si es tan amable a las fotografías. Diputada, Hoy también Emilia. vamos a economizar, vale. tenemos 3 fotos. Le Muy voy a bien. pedir que me diga lo que le sugieren. En la primera tenemos este cara a cara de Romney y Obama. Estamos justo a las puertas de conocer quién va a ganar esa batalla por liderar ese país, Estados Unidos. ¿Qué cree usted que va a pasar? Pues yo creo que la cosa está muy ajustada, estarán en estos momentos votando y en todo caso, hombre, yo creo que Obama ha sido un poco desilusión, ¿no? El pueblo norteamericano puso grandes esperanzas que luego no se han visto traducidas en aquello. Yo no creo que aquella gran movilización de hace 4 años se produzca ahora. Y yo creo que Romney, bueno, pues en estos momentos que decía antes, Estados Unidos tiene 23 millones de parados ya, es un empresario de éxito, es alguien con experiencia en aplicar recetas y por lo tanto creo que les vendría bien el cambio. Bueno, pues en breve conoceremos qué resultados sacamos de esas elecciones. Vamos con la segunda fotografía. En este caso vamos a hablar de la Diada, esa manifestación independentista catalana que puso de relieve pues, ese sentimiento de la población de Cataluña. Esta misma semana, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, decía, también es candidato, ha sido la reelección, ha dicho que ni la Constitución ni los tribunales podrán parar el proceso soberanista de Cataluña. ¿Usted en qué cree que va a acabar este episodio? Pues yo espero que en nada, que se implante el sentido común, que esto no es más que un órdago de Artur Mas, me parece además desacertado, que está utilizando el sentimiento de los ciudadanos de Cataluña, que no dejan de ser ciudadanos españoles, que creo que tienen mejor futuro
seguir siendo parte de España y parte de Europa, y que estas proclamas soberanistas no van a ningún lado y que nada más que es un recurso de cara a unas elecciones que tiene complicadas, porque Cataluña es la comunidad autónoma más endeudada de toda España, la que está teniendo mayor número de problemas económicos y donde en vez de hablar de cómo resolver los problemas sanitarios, educativos, de creación de empleo en Cataluña, va en esta deriva soberanista como una cortina de humo. Por eso les decía antes que yo creo que Paulino Rivero no debe imitar a Artur Mas. Yo creo que para los canarios sería mucho mejor que imitara a Núñez Feijóo, que ha sacado mayoría absoluta y que Galicia es quien mejor se está comportando en economía en estos momentos en España. Y por lo tanto, yo le diría a Paulino Rivero que imite a Núñez Feijóo y que no imite a Artur Mas por el bien de los canarios. Vamos con la tercera y última fotografía de hoy. En este caso vamos a hablar de Bankia. Precisamente esta semana han comenzado los primeros imputados a declarar. ¿Cómo se le explica a alguien que a un banco que se le inyecta dinero público, cómo se le explica a un cliente que tenga que ser desahuciado por no poder pagar su hipoteca y que se queda en la calle? Pues esto es lo complicado, ¿no? Y sobre todo, vamos a ver, muchísimas personas se han visto cogidas con el tema este de las preferentes en unos momentos de crisis muy importantes, pero lo que está claro es que no teníamos el mejor sistema financiero del mundo, como nos decía Zapatero, sino teníamos un sistema financiero, fundamentalmente las cajas, tremendamente politizadas y con unos agujeros económicos que ahora se han puesto de manifiesto. Yo creo que ha habido un mirar para otro lado, no hacer su trabajo y una irresponsabilidad por parte del gobernador del Banco de España, que permitió cosas como la de las preferentes, de los organismos reguladores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no sé en dónde estaba cuando sucedían todas estas cosas, y que una de los objetivos fundamentales de nuestro país y que está haciendo Mariano Rajoy es tener un sistema financiero más saneado, porque desde luego lo que ha pasado en este país no tiene precedentes y hay muchísima gente atrapada en esas situaciones, mucha gente. Yo creo que el tema de los desahucios, lo decía esta mañana Mariano Rajoy, ¿no? Que se va a poner, además, Soledad de Santa María, la vicepresidenta, con el Partido Socialista. Yo creo que el tema de los desahucios por impago de hipotecas es un tema prioritario que hay que atender y yo creo que por ahí se tendría que empezar a poner sentido común también por parte de la oposición en este país. Pues sería bueno que todos se pusieran de acuerdo para mejorar esta situación. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en el Fototest. Carmelo, cuando quieras, que te quedan 30 segundos. Sí, estamos ya en la recta final. Mañana se reunión importantísima de Soraya Sáenz de Santa María y de Elena Valenciano, Partido Popular, la vicepresidenta y el número 2 del PSOE, para intentar resolver el problema de los desahucios a corto plazo, que es otro de los grandes dramas. 30 segundos cada uno, Enrique. Tres cosas. Uno, que respecto a lo de CiU y Cataluña, curiosamente en las políticas económicas son fotocopias, CiU y el Partido Popular, difieren en las banderas. Luego, manifestar mi alegría por la decisión que esta tarde tomó el Constitucional respecto a los matrimonios homosexuales, que cierra una página dolorosa de 7 años de espera. Y por último, también alegrarme de que el Gobierno de Canarias por fin haya puesto fecha, en este caso la mesa del Parlamento, después de aquella lentitud del Gobierno o intentar frenar la ley de educación, y el martes se va a discutir por fin la ILP de educación. Iniciativa famosa, efectivamente. Pepe, 30 segundos. Bueno, yo me voy hoy otra vez un poco frustrado, lo siento, no he conseguido ninguna respuesta satisfactoria, al menos a mi punto de vista, sobre algunos de los temas que aquí se han tocado, en unos presupuestos generales del Estado que claramente nos diferencian, que yo esperaba que los diputados del Partido Popular, que son 9 de 15 nada menos, tuvieran otro comportamiento en el Congreso de los Diputados para esos presupuestos que, recordemos, rebajan considerablemente el dinero para desalación de aguas, que nos tratan mal en las tasas aéreas, en el dinero para la dependencia, en el fondo de subvenciones a transporte de personas y de mercancías, y que uno esperaba que lo pudieran arreglar esos 9 que también son canarios y que se sientan en el Congreso de los Diputados. José Mujica, 30 segundos también. Yo hoy de la jornada concluyo un cambio de tendencia sin precedentes en el Parlamento de Canarias. Coalición Canaria ha iniciado una nueva estrategia. El Partido Popular no le queda otro remedio que replegarse.
sobre todo el Partido Popular de Canarias, entre los recortes importantes está habiendo las inversiones, y vamos a asistir a un nuevo paradigma en lo que es el equilibrio de las tres grandes fuerzas políticas que hay en la Cámara Regional. Yo creo que lo lanzo encima de la mesa porque nos va a dar que pensar y que reflexionar en los próximos meses. Verónica. Pues yo dos apuntes que no hemos podido hoy ahondar demasiado. Uno, recordar una frase de Mercedes Roldós en el Parlamento que siempre decía eso de que el nacionalismo se cura viajando, pero en vista de los recortes que nos están poniendo a todos los canarios, el gobierno de Rajoy creo que están abocando a ser más nacionalistas, porque no vamos a poder viajar mucho a partir de ahora. Y la otra cosa, me preocupa mucho como ex consejera de Sanidad, el problema de la gripe y relacionado también con los recortes, en vista de que no hemos podido vacunarnos adecuadamente este invierno, recortes, es posible que vayamos a ver urgencias colapsadas y problemas graves. De la vacuna de la gripe. En un envite recuerdo que estuvo Mercedes Roldós, era la famosa gripe A. Ahora estamos hablando de la gripe normal, que las vacunas han salido mal y bueno, qué lío. Despide usted el programa con estos temas que se han planteado y alguna otra reflexión que desee. Bueno, yo de la jornada de hoy destacaría fundamentalmente una cosa. Hemos tenido un pleno en el Parlamento de Canarias que ha sido una pérdida de tiempo porque hemos debatido sobre algo que no nos compete al Parlamento de Canarias, que en vez de estar ya debatiendo sobre la ley más importante que se aprueba cada año en Canarias, que es el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias, resulta que el Gobierno de Canarias no ha hecho sus deberes y no nos ha presentado el presupuesto para el año que viene de esta comunidad autónoma. Y con respecto a compartir con Verónica su preocupación por la gripe, ha habido pues un suceso sobrevenido, no es culpa de nadie, de la multinacional que fabrica esas vacunas, ha sido retirada por una situación cautelar que ha hecho la Agencia Española del Medicamento, igual que otros países. A mí me preocupa el que no tengamos plan B. El que vayan a llegar dentro de unos días 70.000 vacunas, que no son las 250.000 que necesitamos, y que no se habilite un plan B y que sobre todo no tengamos una consejera de Sanidad que ante un problema como este se ponga al frente y nos explique a los ciudadanos, porque yo creo que la mejor manera de no crear alarma social, de no crear intranquilidad, es con información, y con información de la primera autoridad sanitaria de Canarias, que es la consejera de Sanidad. Y en segundo lugar, yo destacaría que frente a los que dicen que Rajoy maltrata a Canarias, yo quiero recordar una vez más que frente a una bajada de inversión en obra pública para todas las comunidades autónomas de media un 16%, Canarias baja un 6%. Es la cuarta comunidad autónoma que menos baja en inversión de obra pública de los presupuestos generales del Estado. Se nos acabó el tiempo, pero claro, es denso el tema y siempre se queda uno las ganas de seguir hablando. Muchas gracias, diputada. Gracias por estar con nosotros en el envite. Muchas gracias. A los periodistas, como siempre, gracias. Hasta la próxima oportunidad. A Aarón Gómez y a Wilson Roth y Emilia, compañera, hasta la próxima semana. Y a ustedes, buenas noches, muchas gracias. Hasta la próxima semana, el próximo martes.